Hola amigos del misterio, en esta ocasión vamos a introducir algo nuevo en nuestro canal de YouTube, que son los coloquios de Z. En estos coloquios de Z, pues los miembros del grupo Z, que somos Pili, Chris y yo, buenas tardes, chicas. Hola, buenas Hola, buenas tardes. Vamos a estar hablando sobre diversos temas relacionados con el mundo del misterio. Algunos días pues hablaremos de lugares encantados, otros, sin embargo, hablaremos de temas un poco más de conspiración, etcétera. Queremos tocar todas esas cosas que tiene tan maravillosas el mundo del misterio, un poco de todo para que todo el mundo se sienta agradado con lo que estemos hablando en cada programa. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Debido a la situación que ya, por desgracia, todos sabemos que existe, pues el tema de salir a investigar se ve un poco complicado, ¿verdad, chicas? Más que nada con el tema de guardar las distancias, etcétera. Esperemos que pronto el famoso COVID-19 ya pase a la historia y podamos de verdad hacer lo que nos gusta para poder estar con todos vosotros con nuestras investigaciones, que yo además sé que hay mucha gente que le encantan nuestras investigaciones. Es un tema muy interesante y sobre todo para este primer coloquio de CED os vamos a traer un sitio muy curioso situado en Estados Unidos, que es el sanatorio de Waverly Hills. Pili, por ejemplo, cuéntanos dónde está este famoso sanatorio en Estados Unidos. Bueno, pues este sanatorio fue inaugurado en 1910 para enfermos de tuberculosis y está en el condado de Jefferson, Kentucky, y en un principio era para pacientes en fase temprana de la enfermedad, ¿no? Luego para claramente 50 o 60 pacientes. Sí. Y luego posteriormente ya se abrió para casos más avanzados, por lo que llegó a contar con 400 internos. Para tratar esa maldita enfermedad, que no le hemos dicho que era la tuberculosis principalmente, aunque luego también tengo constancia que el sanatorio también sirvió para tratar, como fue nuestro hospital del tórax aquí en Barcelona, para tratar diversas enfermedades del pulmón. Y además, bueno, en 1924 y 1926 cuando ya se empezó a construir el edificio principal, ¿no? Realmente, porque antes se le ve en 910, es un edificio pequeño, es el edificio este tan enorme que se le ve, ¿no? Y entonces, claro, con esta enfermedad que se avanzó muy rápidamente, pues ya no daban abasto y entonces construyeron, incluso añadieron pisos, ¿no? Pisos para construirlo. Y Chris además fue compañera posiblemente el sanatorio de más muerte del que tenemos constancia de todo el mundo, ¿no? Sí, así es. Fueron más de 60.000 muertos en el sanatorio. Y sobre todo lo que es lo peor, Chris, es que no eran simplemente muertes por la tuberculosis, que ya sabemos todos que esa tuberculosis era letal en su día. Afortunadamente en los años 50 se le encontró la cura con los antibióticos, pero era una enfermedad, aparte que no tenía cura, la gente pues se suicidaba cuando ya veía que no podía aguantar esto. Y lo que es peor, Chris, en el sanatorio de Waverly Hills, encima, hacían experimentos con estas personas para ver si estos experimentos hacían que la tuberculosis desapareciera de sus cuerpos. Eso es. Además de ser un hospital para curar la tuberculosis, lo que hacían era buscar una cura a cualquier precio. Hacían experimentos de electroshock, implantaban globos en los pulmones de los contagiados. ¡Wow! Dejaban las ventanas abiertas de par en par, tanto en invierno como en verano, para que los pacientes les diera un poco el aire. Daba igual la temperatura, si pasaban frío o pasaban calor, les daba igual. ¿No? Y otros experimentos que hacían también con esta clase de pacientes, y yo creo que además de los más crueles que se podían hacer, era que se dedicaban a enterrar a dichas personas en la nieve durante una noche entera para ver si el frío de la nieve y obviamente el frío del ambiente de algún modo cortaba la enfermedad. Y cuál era
lo que solía pasar habitualmente a diario, pues que esas personas, como es de comprender, parecían al día siguiente muertas. Claro, efectivamente. Y aparte, Pili, también hubo un tema de muchas conspiraciones con el tema de médicos, aparte ya hemos dicho que hacían lo que les daba la gana. También hubo muchos casos de médicos pues, que incluso llegaron a violar a sus pacientes. Sí, también incluso también he escuchado yo algo de tema nazi, como Sí. hacerle una serie de pruebas, los utilizaban de conejillos de indias, etcétera. Sí. Y ya te digo, realmente este sanatorio, el tratamiento que tenía era los medios paliativos, porque la gente iba a morir prácticamente, porque no había manera de, Eso hasta es. que no se consiguió la penicilina, etcétera, Eso es. pues salvarlos. Entonces iban a Sí. morir, ¿no? Y entonces había curioso el famoso túnel de la muerte, que no lo sabía nadie, Sí. que construyó la primera planta, ¿no? Y llegaba hasta la parte inferior de la colina donde estaba alojado este sanatorio, que eran Sí. unos 50 metros, ¿no? De longitud. En un principio ese túnel se llegó a utilizar para transportar pues suministros, ¿no? Al hospital, ¿no? Pero claro, aumentó la mortalidad, El número de era enfermos, sí. los enfermos cada día morían muchísimo. Pues claro, para que no viesen los pacientes lo que morían, pues se convirtió en el túnel de llevar a todos los fallecidos por ese túnel hasta una fosa común, digamos, ¿no? Famoso Entonces, túnel de la muerte. exactamente. Además que es un sitio, nosotros que somos investigadores de lo paranormal, es un sitio donde además muchos grupos que han ido a este lugar, porque además es un sitio que afortunadamente se puede visitar, pagando una cantidad de dinero se puede visitar, pero es un sitio, el túnel de la muerte, sobre todo donde casi todos, por no decir prácticamente todos, se han topado con el misterio. Incluso lo que es más escalofriante, imaginaros, compañeras, escuchar de repente cómo ha habido algún investigador que ha llegado a escuchar esos vagones en los que trasladaban. Y encima lo que contaban, ¿sabéis cómo eran las típicas máscaras usadas en época de peste? Sí. Pues Sí. máscaras muy similares eran usadas por los trabajadores del hospital para trasladar a estos cadáveres fuera del hospital. Era un sitio de verdad de muerte, y también de algún modo yo supongo estaría el túnel ahí, aparte para que los pacientes sanos no vieran toda la cantidad de muertos que había. El túnel de la muerte, como hemos dicho, es ese sitio en el que realmente se usaba también como tapadera para tapar incluso la cantidad de muertos que había de cara a la sociedad de la época. O sea, porque posiblemente estamos hablando aproximadamente de unos 63.000 fallecidos, pero según algunas personas, incluso trabajadores que llegaron a estar trabajando ahí, posiblemente se tratara de bastantes más. Lo que estaba claro es que casi nadie que entraba en Waverly Hills salía de Waverly Hills vivo. Eso es algo que está más que claro. Así es. Y además que el hospital luego cerró en 1961, ya claro, Sí. cuando ya descubrieron la cura de la tuberculosis. Y este hospital por 2 décadas fue acondicionado como centro geriátrico, ¿no? Que se inauguró en 1962, ¿no? Se le llamaba Woodhaven, centro geriátrico, y era el hogar de ancianos principalmente para el tratamiento, bueno, pues del envejecimiento de pacientes con demencia, así como una severa discapacidad mental, ¿no? Pero se cerró ya en el 82. En el 1982 se cerró porque había malas condiciones que el trato que se le daba a los pacientes. Hubo maltrato a los ancianos y se cerró, ¿no? Luego ya en 1983 se compró, ¿no? Se volvió a comprar, ¿no? Y querían hacer como una prisión de mínima seguridad para el Estado, pero hubo mucha protesta de los vecinos y entonces pues se quedó ahí. También querían hacer apartamentos, también en 1996
otro particular lo compró para construir, fijaros, una estatua de Jesús, la más alta del mundo, ¿no? Junto a un centro de artes y de culto. Imaginaros las ideas que tenían en este momento. Un proyecto se llevó a cabo, ¿no? Y ya en 2001 es cuando el matrimonio Mattingly lo adquirió para promoverlo, sobre todo, que tengo aquí algunas notas, ahora después lo diré cuando más adelante, para promoverlo como destino paranormal. Y desde luego es un sitio, además, donde hay esos sitios, además, que yo diría casi con mucho encanto, porque además es de los que tienen ahí sus leyendas. O sea, hay varias entidades en este lugar que son muy recurrentes. Además, es un sitio en el que podemos encontrarnos, que entraremos un poco más en profundidad en eso, pero digamos que es la parte más siniestra del sanatorio, con el famoso fenómeno del doppelganger. Que para los que no lo sepan, el doppelganger pues es encontrarte con tu yo, pero por decirlo de una manera, fantasma, y para muchos incluso es considerado como tu yo demoníaco. Y se dice, cuentan, que quien se topa con este yo, pues puede llegar a fallecer. Pero luego, aparte, Chris, cuéntanos, en este sitio, ¿cuáles son esas entidades que están ahí presentes, que suelen hacerse, que suele ir más a ver la gente? Porque hay un niño, ¿verdad, compañera? Cuéntanos un poco. Sí, hay un niño, Timmy, que murió con 6-7 años. Sí. Y bueno, que le gusta mucho interactuar con la gente que va. La gente lleva balones, pelotas y bueno, pues las dejan en los pasillos y la pelota se ve cómo se mueve, ¿no? Se ve cómo Timmy juega con ella. Sí. Luego también cuentan de una niña rubia en el ático que se la oye correr buscando a sus amigas. Lo único que esta niña no interactúa con las personas que van, simplemente se la oye. Bueno, también se pueden oír y ver ruidos de sillas de ruedas moviéndose, una anciana gritando en lo que era la recepción, también han llegado a sentir. Bueno, se ven luces encendidas y apagadas, o sea, apagándose, encendiéndose, cuando no hay electricidad ya allí, claro. El cierre de puertas, luego está también el alma, ¿no? El alma en pena de la que llaman Mary Lee, que fue una enfermera, joven, ¿no? Sí. No, fue una joven que entró al sanatorio pues con un simple resfriado, pero se contagió de tuberculosis y murió allí. Y bueno, se dice que aparecen por los pasillos, aparece por los pasillos, incluso se la ha llegado a ver en alguna ventana. Hay una foto, ¿verdad, Cris? Hay una foto bastante curiosa, no sé si será real, de ella, ¿no? En una puerta, ¿no? Sí, efectivamente. En unos archivos del hospital hay una foto de pacientes que estaban allí. Se ve a la foto de Mary Lee, que pone detrás de la foto, pone con cariño Mary Lee. Y esta foto que tú comentas, Pili, pues se ve a una figura muy parecida a la de esta foto. Por eso se la llama, a ella se la llama Mary Lee, porque se dice que es ella, que es la de la foto. Claro. Sí. No, y sobre todo una de las leyendas más extendidas del sanatorio de Waverly Hills, solo no recuerdo el nombre de la enfermera, era una enfermera de la habitación 502, eso sí que me acuerdo perfectamente, que también estaba completamente enamorada de uno de los médicos del lugar y que tuvo la desgracia pues de fallecer ahí, estando se suicidó porque se quedó embarazada de dicho médico y de algún modo la estuvo utilizando. Él estaba casado, tenía sus hijos y se iba a desentender completamente obviamente de la madre y del que era su hijo. Y entonces pues lo que pasó es que esta enfermera
ya en una noche completamente loca de amor, pues se colgó en la habitación y falleció. Y también dicen que estas de las apariciones, según los testigos, algún que otro testigo que ha llegado a toparse con ella, dicen que es de las apariciones más terroríficas que pueda haber. Aunque realmente ella lo único que busca, según cuenta ya la leyenda un poco más, llamémosla romántica, es a su amado para que se ocupe de su hijo, el cual también algunos testigos incluso que aseguran oír llorar sin haber nacido, busca ese amante pues para que se ocupe de ella y de su hijo. Y de hecho ha habido personas que han estado trabajando ahí cuando el sitio estuvo un poco más vigilado, llegaron a verla, llorar y en búsqueda de ese amor que jamás llegó a encontrar. Sí, esta habitación está en la 5ª planta, justo es la planta donde estaban los enfermos mentales infectados. Claro, había 2 habitaciones, ¿no? En concreto, pero bueno, la 500 es la que apareció, como dices tú, estaba enfermera colgada del techo. Pero luego curioso porque en 1932 hubo otro registro de otro suicidio justamente en la misma habitación, curiosamente, de otra enfermera. O sea, la habitación maldita. Eso parece, sí, esta vez saltando desde el balcón. O sea, que tiene algo, digamos que en esa habitación puede haber algo maligno, digamos, ¿sabes? Porque 2 suicidios que haya, pues es bastante curioso. Muy curioso, desde luego. Y luego, sobre todo, sí, cuéntanos, Pile. No, yo quería comentaros porque lo que es ahora el sanatorio, ¿no? Lo que hacen, ¿no? Está muy curioso para la gente, sobre todo para nosotros los investigadores, que nos gusta mucho ver cómo tienen organizado lo que han hecho de este sanatorio, ¿no? Que es un proyecto que llevan a cabo, es una sociedad histórica, ¿no? De Beverly Hills, que es una organización sin ánimo de lucro, ¿no? Y para salvar este edificio, pues y promover la educación de su historia han formado, ofrecen, como has dicho tú antes, Víctor, se ofrecen recorridos, investigaciones, ¿no? Y pernoctaciones privadas. También hay una recaudación de fondos como Casa Encantada, ¿no? Y en Navidad hacen un espectáculo de luces láser, ¿no? Entonces he estado investigando un poco, porque está en activo ahora, prácticamente, precios, ¿no? Y fijaros, hay investigaciones privadas que puede haber 22 personas como máximo, puedes estar 8 horas y te cuesta de $1.200. Bueno, no es un precio muy prohibitivo a pagar entre unos cuantos. Exactamente, claro, para hacer una investigación privada tú vas con tu grupo, puede ser 22 personas y luego dime. Hay que decirlo, o sea, claro, estamos hablando que no es moco de pavo el sitio, ¿vale? O sea, no es un sitio... Todo esto lo hace, que me parece bien, aparte que está muy bien, pues para mantener el edificio, ¿no? Que no sea, no se quede, pues pasto claro, de los vándalos, etcétera. Exactamente. Luego hay yo me refiero, por si alguno de nuestros suscriptores quiere ir al sitio, que puede ir perfectamente. Ya hemos dicho los precios, más o menos entre $1.200 y $1.300. Pero es un sitio que no es apto para cualquier tipo de persona. O sea, eso tenemos que puntualizarlo claramente. O sea, es un sitio en el que los fenómenos son cada día más, son muy fuertes. Incluso que hemos hablado del más peligroso de todos, que es el fenómeno doppelganger, que se puede producir ahí. Aunque también ha habido testigos que han llegado a encontrarse con pequeñas sombras oscuras reptando por el suelo. Ha habido expertos que incluso han llegado a tachar de demonios. O sea, que no es un sitio como los que tenemos aquí en España en su mayoría, que sí, existe el fenómeno, pero tal. O sea, es un sitio que hay que saber bastante bien a dónde estás yendo. Sí, incluso... Es un sitio para la gente inexperta, es totalmente... o sea, no es recomendable en absoluto,
Pues Sí, estás fíjate, hablando... sí, perdóname que te interrumpa, que ahí No, también digo, hay... solo estás hablando posiblemente de los 3 sitios más... Uno de los 2, Sí, 3 pero sitios. te digo yo que te iba a comentar las dos últimas, que es curioso, hay 2 horas de tour con guía, que son $23. Y por Sí. último, me hace, tú hablando del lugar, ahora mismo comentando lo peligroso que es y el lugar, digamos, uno de los más encantados del mundo, ¿no? Hay también, Sí. digamos, investigación para menores de 18 años, que van con guía, ¿no? Que son $75. Y me hace gracia porque ahí permiten, o sea, bueno, si tienes menos de 13 años puedes ir acompañado con un adulto, pero te pone expresamente, no se permiten ouija ni sesiones de espiritismo. En este grupo solamente, yo creo que se refieren a los menores de 18 años, ¿no? Pero obviamente es una irresponsabilidad. Sí. O sea, yo no, por mucho que sean menores, acompañados de un adulto, yo guía. sinceramente creo que no es un sitio para que esta gente novata vaya. Desde luego. O sea, hay tantos sitios que se pueden ir a investigar, que yo creo que Waverly Hills ya, o sea, aquí vamos a hacer una comparación un poco ruda, pero podemos decir, si la comparamos con el fútbol, que ya Waverly Hills puede ser la Champions League de los fenómenos paranormales. Por no decir casi un mundial. Cuando hay otros sitios que podemos decir son ligas menores, este ya es lo máximo. De lo máximo que se puede hacer y no es apto pues, para personas, sobre todo con muchas inseguridades. El sitio, además, aquí por desgracia no hemos tenido ninguno el placer de estar, pero por reportajes que hemos visto, por fotos que hemos visto, desde luego es un sitio que de día impone, sí, pero de noche ya es totalmente esperpéntico, por decirlo así de alguna manera. Bueno, es un sitio enorme, no sé cuántas plantas son, 9 plantas, ¿no? Una cosa así, 9 plantas. Un sitio enorme, además. Para los que conozcan un poco, estén orientados aquí, podemos imaginarnos, o sea, los que conozcan el Sanatorio de la Barranca aquí en la Comunidad de Madrid, pues imaginad que Waverly Hills es un sitio el doble de grande que este sitio. Y que ha estado 50 años padeciendo muertes, 50 años, un lugar de muerte. Luego también, cuando acabó pues digamos la tuberculosis, pues el tema de a los ancianos el maltrato. Hay una carga ahí brutal, todo tipo de energías, ¿no? No, claro, o sea, no es un sitio apto para la gente que no se conozca en este mundo, incluso hasta la gente que llevamos más tiempo. Es un sitio en el que hay que tener muchísima seguridad para poder llegar a entrar y desde luego no es apto para gente, sobre todo impresionable, ni gente que pueda estar incluso alguien que padezca enfermedades del corazón, pues un sitio totalmente desaconsejado. Porque no es una tontería. Coméntame, please. Sí, quería comentaros bueno, pues lo que les sucedió a un grupo que fue ahí a investigar. Cuéntanos. Sí, entraron en una habitación y los aparatos, lo que llevaban, pues empezaron a volver locos. Y los presentes empezaron a sentir mucho calor, pero un calor muy, muy fuerte, o sea, que les quemaba. Tanto era el calor que incluso el plástico del material que estaban hechas los materiales que estaban utilizando de plástico se llegaban a incluso derretir. Cuando salieron de esa habitación, probaron los aparatos, todo funcionaba bien, todo estaba bien, y cuando regresaron se dieron cuenta que en esa habitación lo que hacían eran los electroshock. Mira qué casualidad.
un dato muy curioso. Es que es totalmente lógico que esa habitación de algún modo se sienta. Eso es lo que conocemos muchas veces, que en cierto aspecto también como termogénesis en parapsíquicos, son esos bruscos de temperatura. En este caso, en vez de asociados a la presencia pues, de una entidad, más bien asociados como a un recuerdo del pasado sobre algo, una actividad que se practicaba en dicha habitación. Eso es. Desde luego, Waverly Hills es un sitio increíble. El aspecto, como podéis ver en las fotos que estamos poniendo en este vídeo, es un sitio alucinante, en el que posiblemente todos los amantes del misterio pues estemos como locos por llegar a ir. Además lo tienen muy bien organizado porque tienen ahí como una especie de casa al lado, fuera del sanatorio, tipo albergue, entre comillas, con literas. Ahí en las fotos también se van a ver. Y tú puedes llevar tu saco de dormir. Puedes dormir ahí o dormir, porque también he leído que puedes dormir incluso dentro del sanatorio o del saco de dormir. O sea, y fíjate, 8 horas de investigación. Increíble. Bueno, yo lo que menos haría en estos lugares es dormir, ¿eh? Sí. Ya no solo por el ansia de investigar que tenemos siempre los investigadores, sino porque de algún modo creo que ya tienes que ser una persona con un sueño bueno para poder llegarte a quedar dormido en un lugar así. Sí, y lo sé por experiencia, porque soy un investigador que además en pocos sitios he logrado conciliar el sueño de los que he estado investigando, los que he intentado quedarme a dormir. Sí, además creamos que no, tu mente juega. Claro, y la adrenalina que estás cuando estás en una investigación, estás generando adrenalina, ¿no? O sea, estás atento, estás, ¿no? No puedes estar ahí como que me da sueño y me voy a quedar dormida, ¿no? Un rato. Es un sitio, desde luego, muy curioso. Estoy seguro que en algún momento volveremos a tocarlo. De hecho, deberíamos hacer una segunda parte sobre este sitio. Sí. Y aparte, otros muchos sitios queremos también traeros en esta sección de nuestro canal de YouTube. Sitios como Bobby Mackey's, otro sitio espectacular también, no muy lejos del sanatorio de Waverly Hills. Además, que así ya sabemos, si algún día tenemos la fortuna de salir euromillonarios o alguna cosa de esas, pues podemos hacer el recorrido e ir a los dos sitios. Y luego a ver quién es el guapo que vuelva a dormir una noche tranquilo. También lo digo así de claro. Porque son, desde luego, dos sitios espectaculares muy cerca. Además, es uno de los sitios, ya investigaremos el porqué, que más lugares encantados tiene dentro del país norteamericano. Entre ellos, como hemos hablado hoy, de Waverly Hills, Bobby Mackey's, etcétera. Así un sinfín de sitios. Y sobre lo que hay es, pues algún día llegar a visitarlos y estarse ahí de verdad pasando. Es muy bonito verlo en la televisión, pero estoy convencido que las sensaciones que se sientan tienen que ser totalmente distintas a las que hemos sentido hasta este preciso momento en muchos lugares que hemos investigado. Pues desde luego estamos hablando de un sitio con 63.000 muertes oficiales, que posiblemente extraoficiales sea alguna más, y de un sitio donde además hemos hablado, puede aparecerse tu yo demoníaco, el doppelganger, un sitio donde también hay mucha gente que habla de energías oscuras. Pero yo creo eso también un poco de las energías, lo del doppelganger puede que sí, pero yo creo también un poco el tema de las energías oscuras, yo creo que también, chicas, no sé cómo lo veréis vosotras, pero yo creo que se intenta asociar prácticamente a todos los lugares abandonados que hay. Sí, a causa del sufrimiento, ¿no? Todo se genera, Ese tipo de energía. El sufrimiento ha tenido además en Waverly Hills,
Repetimos así, ahora os animo en los comentarios del vídeo a que nos encontréis y hablaremos también sobre ese sitio, algún sanatorio donde haya habido las mismas muertes o más o cercanas a las de Waverly Hills, porque la verdad yo creo que no existe un sanatorio así sobre la faz de la tierra con tanta muerte, tanto sufrimiento, porque aquí ya no solo era un sanatorio en su día, era referencia, o sea, iba gente prácticamente de todo el país, ya no solo de Kentucky, también iba gente de Nueva York, gente de Los Ángeles, gente de todos lados de Estados Unidos. Porque además en su día, claro, de puertas para afuera, lo ponía en el que lograba curarse cuando realmente lo que nos encontrábamos era totalmente lo contrario. O sea, realmente, como pasa en muchos sanatorios antituberculosos especialmente, la gente, seamos claros, iba a morir. O se la dejaba ahí para olvidarse de ella, algo muy duro también, porque en aquella época, años 30, años 40, años 50, tener en tu casa a un familiar enfermo de tuberculosis, pues era visto de algún modo como una especie de deshonra. Y le dejaban ahí aparcado y seguían con sus vidas mientras este ser querido pues agonizaba hasta terminar falleciendo en este lugar. Compañeras, volveremos en Coloquios de CED a un lugar como este, como Waverly Hills. Ya sabéis, podéis dejarnos en los comentarios lo que os ha parecido el sitio. Bueno, pues lo dicho, esperemos que esta sección os haya gustado, os gusten futuros sitios que vayamos a sacar. Y sobre todo durante este tiempo, para que sigáis disfrutando del misterio como hacéis con vuestros vídeos, y os agradecemos infinitamente, y emplazaros hasta el próximo programa, en el que seguro también traeremos un tema que os resultará muy interesante. Un abrazo, chicas. Venga, hasta la próxima, compañero. Hasta la próxima, chao.